Imagina estar en la playa con tus amigos, el sol, la cerveza, las risas, todo perfecto, Anne. Y de repente, algo dentro de ti se rompe. Ya no eres tú. Imagina sentir que alguien te sigue, que alguien te observa, que tu vida corre peligro, aunque nadie más pueda ver lo que tú ves. Imagina correr por un aeropuerto, descalzo, desesperado, con pánico en los ojos, gritando que te están persiguiendo, y luego desaparecer en un bosque sin dejar un solo rastro, todo grabado en cámaras de seguridad hasta el último segundo. Este no es el inicio de una película de terror, es la historia real de Lars Mittank, un joven alemán de 28 años, cuya desaparición se ha convertido en uno de los misterios más inquietantes de Europa. Todo comenzó como unas vacaciones comunes en Bulgaria, pero terminó como un caso que lleva más de 10 años sin resolver, visto por millones de personas alrededor del mundo y que aún sigue activo en los archivos de la Interpol. Lars parecía un chico normal, estable, querido por su familia y amigos, pero algo en ese viaje cambió su mente, su comportamiento y su destino para siempre. ¿Qué vio Lars? ¿De qué huía realmente? ¿Quién o qué lo hizo correr con tanto terror? Bienvenidos a Verdades Olvidadas. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más perturbadores de la última década. Lars Mathias Mittank, un joven alemán de 28 años, aterrizó en las cálidas costas de Bulgaria junto a sus mejores amigos. Era un viaje soñado en sol, playa, cerveza y fútbol. Era responsable, deportista, querido por su familia. Nadie imaginaba que en menos de 8 días desaparecería sin dejar rastro. Los primeros días transcurrieron con normalidad absoluta. Risas en la playa, excursiones, fiestas nocturnas. Pero la noche del 6 de julio, todo cambió. Una pelea trivial en un bar local. Y desde ese instante, Lars Mittank dejó de ser la persona que todos conocían. Algo oscuro despertó, pero Lars se quedó solo en Bulgaria, supuestamente esperando un certificado médico para volar. Pasó su última noche escondido en un hotel económico, asomándose constantemente por las cortinas. El 8 de julio de 2014. Miraba hacia atrás obsesivamente. Lucía aterrorizado. Del aeropuerto de Varna capturaron lo que dejó caer su maleta y salió corriendo. Corrió descalzo, desesperado, gritando que lo perseguían. Y desapareció. No ha contactado a nadie. Su caso permanece abierto, activo en los archivos de Interpol. Búsquedas masivas, perros rastreadores, investigaciones internacionales. Y la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué le sucedió realmente a Lars Mittank? La noche del 7 de julio de 2014 parecía igual a cualquier otra en Varna, Bulgaria. Sin embargo, para Lars Mittank sería el comienzo de una cadena de eventos inquietantes que nadie ha logrado explicar hasta hoy. Todo empezó con un gesto simple. Una llamada a su madre. Desde la habitación del hotel,
Lars hablaba con voz tensa. Decía que alguien lo seguía, que no se sentía seguro, que necesitaba volver a Alemania cuanto antes. Sus palabras parecían salir entre susurros, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Lo extraño es que, hasta ese día, Lars había disfrutado un viaje normal con sus amigos. Nada indicaba que su comportamiento cambiaría de forma tan brusca, pero después de una pelea en la playa y un golpe en el oído, su actitud comenzó a transformar. Los médicos le habían recomendado no volar por una lesión en el tímpano. Sus amigos regresaron a casa, pero Lars decidió quedarse en Varna para recuperarse. Nadie imaginaba que esa decisión sería el inicio de un misterio que continúa sin resolverse. Esa noche, según registros del hotel, Lars actuó como si estuviera escapando de algo invisible. Caminaba rápido por los pasillos, miraba cada esquina y bloqueó la puerta de su habitación con muebles. Algo lo aterraba profundamente. El personal del hotel lo vio nervioso, vigilante, incapaz de relajarse. Aseguró que unos hombres lo perseguían, que querían matarlo, pero nunca ofreció más detalles. Su miedo parecía real, pero no había evidencia de ninguna amenaza externa. A la mañana siguiente, Lars dejó el hotel repentinamente. Tomó un taxi hacia el aeropuerto de Varna. Durante el trayecto, el conductor notó su inquietud en Lars. Observaba el retrovisor constantemente, como si temiera que alguien estuviera siguiéndolo. En el aeropuerto, todo empeoró. Las cámaras de seguridad registraron su comportamiento errático. Caminaba rápido, temblaba, y le pidió al médico del aeropuerto que lo ayudara. Dijo que querían robarle algo. Nunca explicó que el médico lo llevó a una pequeña sala para examinarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Lars reaccionó de manera inesperada. De repente, abrió la puerta y corrió por el pasillo, como si estuviera escapando de una amenaza inminente. Lo siguiente quedó grabado. Para siempre, Lars salió corriendo del aeropuerto. Cruzó el estacionamiento, saltó una cerca alta y se adentró en el bosque. No llevaba maleta, no llevaba su pasaporte, solo corría y nunca volvió a ser visto. Su desaparición se convirtió en uno de los casos más desconcertantes de Europa. Su comportamiento parecía el de alguien bajo un estrés extremo, pero los motivos siguen sin ser claros. Paranoia, persecución real, delirio repentino. Lo que hace este caso aún más inquietante es lo inesperado. Lars era un joven sano, deportista, sin antecedentes de enfermedades mentales. Su vida era estable, su viaje común. Todo cambió en cuestión de horas, sin motivos evidentes. A los investigadores reconstruyeron sus últimos movimientos, pero cada paso parece ocultar más preguntas que respuestas. ¿Qué vio Lars? ¿Qué escuchó? ¿Qué lo convenció de que estaba en un peligro tan grave como para huir desesperadamente? Después de correr hacia el bosque, su rastro se perdió. No hubo testigos, no hubo señales de lucha, simplemente desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Un caso que continúa rompiendo teorías. Incluso hoy este es solo el inicio. Para comprender realmente lo que pasó con Lars Mittank, debemos retroceder y reconstruir cada detalle en sus decisiones, sus palabras, sus miedos. Nada en su comportamiento encaja con una explicación simple. Para entender el miedo que consumió a Lars, debemos regresar al inicio del viaje. Él había llegado a Bulgaria con un grupo de amigos, buscando solo sol, playa y diversión. Nada fuera de lo común. Pero una simple discusión cambiaría el rumbo de todo a la noche anterior. Al fin de las vacaciones, Lars y sus amigos fueron a un bar cerca de la playa. El ambiente era ruidoso, lleno de música alta y turistas. Sin embargo, un comentario trivial provocó un roce con otro grupo de jóvenes. El conflicto comenzó por el equipo de fútbol
que cada uno apoyaba. Nada serio, al principio, pero las bromas subieron de tono, se mezclaron con el alcohol y terminaron en empujones y gritos en medio de la calle, en medio del caos. Uno de los desconocidos golpeó a Lars en el lado izquierdo de la cabeza. No pareció un golpe grave, pero le provocó dolor y un zumbido persistente en el oído. Sus amigos lo llevaron de vuelta al hotel poco después. A la mañana siguiente, el dolor continuaba. Preocupados, fueron a un médico local. Allí descubrieron que Lars tenía una pequeña lesión en el tímpano, suficiente para impedirle volar sin riesgo de una complicación mayor. Sus amigos tuvieron que regresar a Alemania, como estaba planeado. Lars decidió quedarse unos días más, descansar y luego tomar un vuelo seguro. No había señales de paranoia, solo un poco de frustración. Todo parecía normal, pero al caer la noche, algo comenzó a cambiar. Lars actuaba inquieto, distraído, y repetía que el golpe le había dejado una sensación extraña. Miraba constantemente a su alrededor, como si buscara algo que no sabía definir. En mensajes a su madre, mencionó por primera vez que no confiaba en las personas que vio cerca del hotel. Pensó que eran los mismos chicos del bar, pero no tenía pruebas, solo una intuición creciente que parecía descontrolarse. Esa madrugada, según los empleados del hotel, Lars salió varias veces de su habitación. Caminaba rápido, respiraba fuerte y parecía escuchar sonidos que solo él oía. Su nerviosismo se volvió evidente para todos. En un momento, regresó corriendo a la recepción y pidió cambiar de habitación. Dijo que alguien estaba allá afuera, que querían atraparlo, pero cuando el personal revisó los pasillos, no encontró a nadie. El miedo de Lars parecía irracional, pero intenso. Se encerró en su nueva habitación y bloqueó la puerta con muebles. Encendió y apagó las luces varias veces. No durmió en algo dentro de él había hecho clic después del golpe. La teoría más inquietante es que la lesión podría haber provocado un desequilibrio súbito, confusión, ansiedad, interpretaciones distorsionadas de la realidad. Pero otros creen que si había alguien detrás de él aquella noche. Van como alguien tranquilo, sociable, siempre de buen humor. Nunca había mostrado signos de paranoia ni problemas psicológicos. Ese cambio repentino resultaba alarmante y desconcertante. A medida que su angustia aumentaba, tomó una decisión que definiría su destino: abandonar inmediatamente el hotel y dirigirse al aeropuerto. No avisó a nadie, solo actuó impulsivamente, como si su vida dependiera de ello. Ese fue el comienzo de su huida, una huida que no se detendría ni ante médicos, ni ante paredes, ni ante aeropuertos. Algo estaba persiguiendo a Lars, o al menos así lo creía él, y nada volvería a ser igual. Ese fue el comienzo de su huida, una huida que no se detendría ni ante médicos, ni ante paredes, ni ante aeropuertos. Algo estaba persiguiendo a Lars, o al menos así lo creía Elan, y nada volvería a ser igual. En las cámaras del hotel registraron la salida precipitada, pero no captaron lo que rompió su calma. Fue el primer fotograma de una sucesión de imágenes que, más tarde, serían analizadas cuadro por cuadro en busca de sentido. En el trayecto al aeropuerto, su caminar no fue errático por falta de dirección. Parecía huir con un objetivo fijo, con la determinación de quien dejaría todo atrás antes que mirar a la cara de la amenaza. A los registros de CCTV del aeropuerto mostraron a un joven sin equipaje, con una camiseta arrugada y la mirada fija en horizontes invisibles. No pidió ayuda ni habló con nadie. Atravesó terminales como si conociera atajos que los demás no veían. En la sala de embarque, las cámaras lo muestran primero sentado,
luego de pie, luego deambulando. Su comportamiento alternaba entre momentos de calma aparente y súbitos sobresaltos, como si esperara la llegada de un perseguidor que nunca aparecía en pantalla. Un empleado del aeropuerto se acercó para preguntarle si estaba bien. Lars respondió con monosílabos. Sus manos temblaban apenas perceptibles. Era la voz de alguien que supo lidiar con la adversidad, pero que ahora estaba consumido por un miedo primario. Las grabaciones de seguridad registraron una escena extraña. Lars se detuvo frente a un espejo y fijó su mirada en la propia imagen, como buscando confirmación de que seguía siendo él. Anse tocó la cara, inspeccionó el oído dolorido y volvió a mirar a su alrededor. Cuando el personal médico del aeropuerto lo evaluó, describieron a un joven ansioso, con pulso elevado y expresiones incoherentes. Recomendaban reposo y calma. Él los miró con desdén y dijo que tenía que irse, que no podía quedarse. En los segundos previos a su huida, fueron captados por varias cámaras. Se mira a un lado, luego al otro, como comprobando que nadie bloqueaba su salida. Su lenguaje corporal mostraba más urgencia que palabras. Cada paso era una promesa de no volver. En un pasillo del aeropuerto, se aproxima a una ventanilla de atención y pregunta por vuelos a otro destino. La grabación muestra la conversación de lejos, en su voz baja, la gesticulación corta, la sensación de que decide el rumbo en segundos. La policía local, al revisar las cámaras, señaló detalles mínimos, pero inquietantes, a un hombre al borde del cuadro, que en distintos momentos aparece detrás de Lars en tomas separadas. No había pruebas de interacción, pero la repetición llamó la atención. Un testigo declaró después que Lars parecía perseguido por su propio ritmo cardíaco. Hablaba a media voz consigo mismo y en ocasiones se cubría la oreja lesionada, como si buscara detener un zumbido interno. Las cintas de seguridad de la sala VIP lo muestran tomando agua, observando puertas y salida. En un momento, se levanta de golpe y cruza la sala con rapidez. No hay registro de que hubiera recibido llamadas o mensajes en ese instante. Una cámara del estacionamiento capta a Lars corriendo entre autos hacia la entrada principal. La toma lo muestra como una figura solitaria dentro de una coreografía urbana, impulsado por un pánico que no atiende a la lógica. Los examinadores forenses de las imágenes notaron otra cosa en varias tomas. Lars no mira a personas, sino a puntos vacíos. Su atención se concentra en el espacio entre la gente, en los ángulos muertos, donde lo invisible podría ocultarse en un vestíbulo. La cámara que sigue su silueta lo muestra agacharse abruptamente y, sin explicación, romper a correr hacia una salida lateral. La secuencia es breve, violenta, y deja a los observadores sin respuesta, que vio que no vieron las cámaras. Cuando cruzó la puerta automática, quedó registrado por la cámara exterior. Su sombra se alargó en el pavimento. Su respiración era audible en el audio ambiental. Fueron los últimos segundos en que se lo vio con claridad en un espacio controlado. En las imágenes de una cámara de carretera lo captaron alejándose por una ruta secundaria. Iba a pie, con paso firme, pese al agotamiento evidente. No solicitó transporte público ni taxi. Parecía evitar a cualquier posible acompañante. Minutos después, otra cámara detectó un coche detenido en la margen de la vía. No hay constancia de contacto entre el vehículo y Lars, pero la proximidad temporal disparó hipótesis. ¿Había alguien esperándolo o él se acercó por propia voluntad? Los investigadores revisaron múltiples ángulos, buscaban inconsistencias. Algunas tomas mostraban reflejos en ventanillas que, al agrandarse, parecían sugerir figuras humanas fuera de cuadro. La ambigüedad alimentó teorías y alimentó la obsesión por cada fotograma. Un análisis ampliado de las cámaras de teléfono captó un sonido de fondo
en un zumbido agudo que coincide con el tiempo en que Lars se quejaba del oído. No era audible para la mayoría, pero su existencia permitió vincular su malestar físico con su agitación mental. La reconstrucción cronológica con imágenes reveló la mecánica de su huida en fragmentos de calma, ráfagas de pánico, pausas para orientarse y decisiones impulsivas. No fue una fuga planificada, fue la respuesta de alguien que creía estar en peligro inminente. Los técnicos también notaron que Lars evitó entrar en espacios cerrados y concurridos. Prefería rutas laterales, callejones, accesos secundarios. Su estrategia, si puede llamarse así, era eludir la mirada directa, escapar del centro visible. En la última secuencia nítida, se lo ve en un campo abierto, mirando hacia atrás, con desesperación. La cámara panorámica lo pierde y recupera justo cuando se introduce en un área boscosa. Fue el último registro claro hasta ahora. La huida captada por las cámaras dejó más preguntas que respuestas. Huía de alguien real, de una percepción distorsionada o de un síntoma físico convertido en miedo. Las imágenes son testigos mudos. Lo que falta es su versión plena, una narración que solo él podría dar. Los investigadores pronto descubrieron que los minutos finales de Lars, antes de desaparecer, estaban rodeados de confusión. No existía una única verdad. Los testigos describían escenas distintas, como si cada uno hubiese observado una versión diferente de la realidad. Un empleado del aeropuerto afirmó que Lars parecía completamente fuera de sí. Lo vio caminar rápido, detenerse, observar de un lado a otro, como si temiera que algo o alguien lo estuviera siguiendo. Su mirada era inquieta, llena de un pánico difícil de describir. Según este trabajador, Lars no actuaba como un turista nervioso ni como alguien con prisa. Era más bien un hombre que creía estar en peligro. Cada movimiento era brusco, cada respiración agitada. Era evidente que estaba luchando contra algo que no comprendía. Pero otro testigo, un conductor de taxi, relató una versión diferente. Dijo que Lars no parecía asustado por una amenaza externa, sino encerrado en su propia mente. Lo describió repitiendo frases cortas, como si intentara convencerse de algo. El conductor aseguró que Lars mencionó varias veces que no podía quedarse allí, aunque nunca explicó por qué. No habló de enemigos ni de persecuciones, solo de una sensación insoportable de inseguridad que lo obligaba a moverse sin descanso. La enfermera afirmó que Lars llegó diciendo que alguien quería matarlo. Sus palabras fueron directas, pronunciadas con voz quebrada. No parecía estar bromeando ni exagerando. Parecía creer firmemente que su vida estaba en peligro inmediato. Mientras intentaban examinarlo, Lars se mostró desconfiado. Observaba la puerta, las ventanas, los pasillos. Cada sonido lo sobresaltaba. La enfermera aseguró que nunca había visto a un paciente actuar con un miedo tan puro, tan visceral. El médico que intentó revisarlo confirmó que Lars rechazó cualquier medicamento. No quería calmantes, no quería ayuda. Según él, ese rechazo no provenía de paranoia hacia el personal, sino de la convicción de que necesitaba mantenerse consciente para sobrevivir. En cuestión de segundos, la tensión en la clínica se volvió insoportable. Lars se levantó de la camilla sin advertencia, murmuró algo ininteligible y salió corriendo con una fuerza casi desesperada. Parecía como si estuviera huyendo de un enemigo invisible. Las cámaras mostraron cómo atravesó los pasillos del aeropuerto sin mirar atrás. Saltó una cerca, como si no sintiera dolor ni cansancio. Su cuerpo actuaba como si estuviera impulsado por una única orden: escapar a cualquier costo. Estos testimonios generaron un dilema
para los investigadores. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Había sido Lars víctima de una amenaza real o su comportamiento era consecuencia de una alteración mental aguda que nadie había logrado diagnosticar? Los expertos en comportamiento analizaron cada detalle. Algunos creían que las contradicciones eran normales. A cada testigo recordaba lo que su mente lograba interpretar, pero otros sospechaban que algo más complejo estaba ocurriendo. La mezcla de estrés, lesión, medicamentos y aislamiento podría haber desencadenado un episodio extremo de paranoia. Pero la precisión del miedo de Lars, su insistencia en que alguien lo perseguía y su huida explosiva dejaban abierta otra posibilidad inquietante. Después de su escape frenético del aeropuerto, Lars se internó en un terreno desconocido. Las cámaras de seguridad solo pudieron seguirlo durante unos segundos más, hasta que cruzó el cercado y desapareció entre los árboles que rodeaban la zona. En el bosque cercano a Varna no era un lugar amable. Sus senderos eran irregulares, la vegetación espesa y el silencio perturbador. No era un sitio por donde un viajero común elegiría caminar, mucho menos correr en completa desesperación. Los primeros en reaccionar fueron los guardias del aeropuerto. Intentaram localizá-lo seguindo o rastro deixado na vegetação, mas tudo era confuso. As marcas no chão sugeriam que Lars correra sem direção clara, guiado apenas pelo medo. Un trabajador agrícola de la zona reportó haber visto a un joven desorientado cruzando el campo poco después del mediodía. El hombre describió a Lars como pálido, agotado y mirando hacia atrás a cada paso. Según este trabajador, Lars no pidió ayuda ni intentó comunicarse. Pasó corriendo como si el tiempo fuera su enemigo. Aquella visión dejó al agricultor con una sensación inquietante que recordaría durante años. Las autoridades comenzaron a registrar la zona. Encontraron huellas, ramas rotas y señales de que alguien había atravesado la vegetación apresuradamente. Pero el rastro se debilitaba cuanto más se acercaban al bosque profundo. La policía búlgara llegó a una conclusión preliminar. Había continuado corriendo por varios minutos, internándose en un terreno donde las cámaras, los testigos y cualquier ayuda humana dejaban de existir. Un nuevo testimonio surgió días después. Una mujer afirmó haber visto a un joven escondido detrás de un cobertizo cercano a la carretera. Dijo que parecía confundido y que evitó el contacto visual, como si temiera ser encontrado. Sin embargo, otro residente local contradijo esta versión, afirmando que no vio a nadie en la zona aquel día. Estas discrepancias aumentaron aún más la incertidumbre sobre el verdadero camino que tomó Lars tras dejar el aeropuerto. La policía utilizó perros de búsqueda, drones y equipos especializados, pero el bosque era demasiado extenso. Con cada hora que pasaba, las posibilidades de localizarlo con vida disminuían drásticamente. Algunos expertos en rescate señalaron que la conducta de Lars indicaba un estado mental crítico. Su huida parecía impulsiva, desorganizada y guiada por un miedo profundo que anulaba cualquier pensamiento racional en otros. Sin embargo, creían que Lars estaba siguiendo una lógica que solo él entendía: evitar carreteras, no pedir ayuda y esconderse. Para esses analistas, esse padrão sugeria que ele realmente acreditava estar sendo perseguido. A medida que más días pasaban, los restos del rastro se desvanecían. La vegetación se cerraba, la lluvia borraba huellas y los sonidos del bosque devoraban cualquier indicio de pasos humanos recientes. Lo único que quedó claro fue que Lars había entrado en un entorno implacable, solo y en estado de pánico extremo. Ese bosque se convirtió en el último lugar confirmado donde se tuvo conocimiento
de él. La desaparición de Lars no cerró nada. Abrió una herida que jamás ha sanado, porque en ese bosque no solo se perdió un hombre, nació una sombra que aún respira entre los árboles. Y cada vez que el silencio cae, el misterio parece acercarse, como si estuviera esperando su próxima víctima. El testimonio más inquietante provino del personal médico de la clínica del aeropuerto. Ellos fueron los últimos en verlo antes de que escapara corriendo. Según la enfermera de turno, la expresión de Lars era la de un hombre aterrorizado. Los testimonios no aclararon el misterio, lo profundizaron porque si todos vieron algo distinto, ¿qué vio realmente Lars? Esa respuesta se convirtió en una sombra que acompañaría la investigación durante años, alimentando teorías, dudas y temores. Los últimos pasos de Lars se perdieron en la espesura. Desde entonces, el caso se ha llenado de teorías, rumores y silencios. Pero una pregunta se mantiene intacta, que aterrorizó a Lars hasta llevarlo a la huida final. El bosque no responde. Y ese silencio es, quizás, la respuesta más inquietante.